Buena gente, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre el estancamiento como detonante de la depresión. Y esta vez nos acompaña Brian, que nos va a hablar acerca de este tema. ¿Qué tal, Brian? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Ona? ¿Cómo está? Mucho gusto. Hasta que por fin nos podemos encontrar ya, Hasta ¿no? que por fin, y mira que es curioso porque todo el que traigo me dice lo mismo, porque siempre quedamos, no se puede, pero vale mencionar que hubo Ojos de la Esperanza en Tibucá. Es correcto, ya radicado en la esperanza. Y hasta que por fin viniste aquí a Santa Rosa. Sí, ya vine con tiempo. Ya viniste con tiempo. Pues mira que este tema es bastante, podría decirse, delicado desde el punto de vista profesional, porque vos sos psicólogo también. Es correcto. Una de mis áreas. Una de tus áreas. Una de mis áreas, pues, la psicología. Y en este caso, pues, sí, verdad es que no importa el tiempo, los años que nosotros tengamos jóvenes. He tenido pacientes jóvenes, adultos, de edad intermedia, que tienden a sufrir ese problema. Y vos como psicólogo también tenés, por ética, también tenés que tener cuidado cuando hablas de ciertos casos porque no puedes andar divulgando muchas veces la información. No, claro, se toman los datos generales, se toman los ejemplos, se toman esos episodios que uno puede ver y que en su momento ayudan a otras Y personas. hablando del tema del estancamiento, podríamos decir que hay estancamiento personal, profesional, laboral. ¿Cómo podríamos definir eso del estancamiento? Es correcto. Mira, si definimos el estancamiento, vamos a decirlo lo que más afecta, la parte personal, porque si nos vamos a lo laboral, pues ya influyen ya otros aspectos. Y en este caso, pues recordar que si estás bien con tu persona, si estás bien con vos mismo, pues te puedes desenvolver adecuadamente. Sí, porque si vos estás en un trabajo 10 años, 15 años, en algún momento te vas a sentir estancado que no pasaste de ese puesto o de esa profesión en la que estás. Pero eso, ¿cómo se podría definir o cómo podrías describirlo? Bueno, mira, lo primero que podemos nosotros es que definir lo que es estancamiento, sobre todo, porque muchos tendemos a confundirnos, ya sea por nuestro estado de ánimo momentáneo, porque tengamos un problema en ese momento, ya sea personal, ya sea laboral. Lo primero que debemos identificar el estancamiento, que es ya sea personal, como mencionabas, laboral, ya sea en cualquiera de nuestras áreas profesionales, como ese episodio que no sentimos que no avanzamos, que hasta ahí no vemos hacia dónde podemos dirigirnos, sobre todo no vemos qué opciones podemos tener y esa situación nos comienza a crear conflictos. Sobre todo ahí nosotros podemos definir que hay un estancamiento, hay un problema patológico cuando ya nos empieza a afectar de manera, ya sea que si nos vamos a la parte laboral, comienzas a tener problemas con tus compañeros, no disfrutas tu trabajo, es más, no quieres levantarte para ir a trabajar. Esos son signos de que no estás cómodo y que necesitas un cambio, porque el estancamiento yo lo defino como el detonante que nos está diciendo a nosotros, necesitas un cambio en tu vida. Y eso de salir de la zona de confort, muchas veces el temor se da porque si estás en un trabajo o en alguna labor que estás haciendo profesionalmente, puedes sentirte estancado, puedes sentirte un poco frustrado por estar haciendo la misma rutina siempre, pero salir de esa zona de confort también te puede generar otro conflicto. Es que, mira, a todos le tenemos miedo al cambio, es la realidad. Si encuentras un trabajo, quizás no te guste el pago, pero dices, tengo un trabajo. Y si lo dejo, ¿qué voy a hacer? Estudiaste una profesión. Dices, invertí tanto en esta profesión, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué no voy a laborar en ella? Entonces, no nos mantenemos en ese estatus, en ese estado, vamos a decirlo, aunque no nos sintamos conformes con él. Cuando te toca que hacer labores o tenés obligaciones a temprana edad que un adulto normalmente debería de tener, por ejemplo, en el caso de un joven de unos 15, 17 años, y se dé esta afectación del estancamiento, ya sea laboral o personal, eso da inicio para que pueda después llegar al suicidio, porque hemos visto que en los jóvenes se ha dado bastante eso. Fíjate que tocaste un punto fuerte y bastante delicado, me atrevería a decir, y es una realidad. Es una realidad que recuerda que el estancamiento es un detonante para la depresión. La depresión no tratada
en su mayoría termina en suicidio. Entonces es muy común el hecho de que nosotros en cierto momento no le sintamos sabor a nuestra vida, no le sintamos sentido, no veamos más allá de lo que nosotros podemos hacer, podamos tener y no queremos hacer ese cambio, no queremos soltar, no queremos salir de nuestra zona de confort, como lo decías, y es ahí donde comenzamos a desarrollar todas esas patologías que nos desembocan, pues, en los casos más severos en suicidio. Y esos síntomas se notan porque, vaya, si vos ves a un comediante, y yo he visto varias noticias que hay comediantes que se han suicidado, y vos decís, pucha, pero si se la pasaba riéndose, pasaba haciendo reír a otras personas, y al final de cuentas esa persona estaba sufriendo de depresión, pero nadie se daba cuenta. Entonces no se sabe por qué razón no se enteran los que lo rodean. Mira, algo curioso que tenemos los seres humanos, y es que entre más problemas tenemos, entre más solos estamos, más nos apartamos de los demás y menos vemos las soluciones. Entonces, ¿qué sucede? Pusiste el ejemplo de los comediantes. Está bien, ellos se sienten muy bien en su escenario, se sienten muy bien frente a su público, haciendo su trabajo, pero ¿qué pasa después del escenario? Nadie le pregunta, nadie sabe qué sucede después del escenario, cuando ya no hay risas, cuando ya no hay quien les consulte, ya no hay a quien hagan reír a ellos. ¿Qué sucede? Comienzan las drogas, comienza el alcoholismo, la mayoría terminan así, hasta que llegan a un estado en que terminan suicidándose. ¿Por qué? Porque después de cuántos años, de 20, 30 años, 25 años haciendo lo mismo. Y para vos, una persona alcohólica sufrió este tipo de cosas como el estancamiento y la depresión, o es solo sinónimo de una persona solitaria o una persona que tuvo problemas. Hay muchos factores que llevan al alcoholismo y yo puedo decir que el estancamiento puede desembocar en eso. ¿Por qué razón? Porque recuerda que nosotros como seres humanos pues estamos siempre buscando nuevas cosas que hacer, estamos siempre buscando otras opciones y en medio de esas opciones, cuando no las analizamos adecuadamente, terminamos cayendo en sustancias, en abusos. Y eso sucede muy a menudo. Por ejemplo, yo siempre recomiendo cuando una persona me dice no sé qué hacer, no sé qué hacer con mi vida, ya siento que no hay nada más que dar, es claramente una persona que no se conoce a sí misma. Entonces, lo primero que yo le pido o le solicito a una persona es hacer un plan de vida. Un plan de vida para conocerse, para conocer sus habilidades. Tiene que ser una persona que empiece a analizar realmente qué parte, en dónde está el estancamiento, por qué ese vacío, por qué no se siente conforme con esa parte de su vida. Y es ahí donde se comienza a trabajar. Sobre todo, vaya, alguien que cree que estudió una profesión y que toda su vida va a desempeñar solamente eso. Entonces, ¿qué sucede? Sabemos que muchas veces tenemos habilidades para otras cosas, no solamente para una sola. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que venir y empezar a reconocer nuestras habilidades. Y son esas personas que nosotros conocemos como multifacéticas, de esas personas que nosotros nos preguntamos de dónde saca tanto tiempo para hacer todo. Está en la iglesia, está en los grupos, tiene tiempo para sus amigos, tiene para el estudio, para su familia y está haciendo de todo y se está sintiendo bien. Sí, porque también está el otro extremo que, o sea, pasan en la misma rutina y no tienen tiempo para otra cosa, solamente para lo que están haciendo siempre, diariamente. Pero en el caso de los millonarios, ¿qué podríamos decir? Porque hay personas que tienen mucho dinero, se pueden comprar las cosas que ellos quieran, pero no son felices. En ese aspecto entran también en algunos estados de depresión o de estancamiento, pero no es profesional, sino que también es emocional. Es correcto, porque todo tiene su límite. Todo tiene su límite en lo que hacemos, vamos a decirlo así. Vaya, imagínate, tienes todo el dinero del mundo. Puedes ir a cualquier lugar que quieras, pero en su momento vas a dejar de disfrutar eso. Por mucho que vayas a los lugares, va a llegar un momento en que vas a necesitar más. Tu cuerpo te va a pedir más, te va a pedir más. Y va a llegar un momento en que no te va a satisfacer nada de eso. Vaya, te pongo un ejemplo, aunque sea un tema, los hombres mujeriegos. Llega un momento en que tanto que ni las mismas mujeres le satisfacen, vamos a decirlo así.
Entonces llegan, se estancan y comienzan ya otras adicciones de más. ¿Y a vos psicológicamente en algún momento te has sentido afectado en este tema? Estancado, ¿cómo he sentido? Fíjate que quizás sí, quizás sí. Ha llegado un momento, sobre todo creo que en esas transiciones que tenemos en la vida profesional, cuando recuerda que estamos en un país en donde las oportunidades son bien limitadas, las oportunidades tenemos que buscarlas, tenemos que fabricarlas nosotros. Ahí todos pasamos en su momento por ese proceso en el que me gradué y ahora ¿qué hago? ¿Dónde voy a buscar trabajo? Emprender es extremadamente difícil en este país. Entonces, ¿qué sucede? Va llegando un punto en que nos vamos sintiendo estancados nosotros en ese punto. Pero es ahí donde he desarrollado y he descubierto que tengo habilidades para otras cosas. Por ejemplo, comencé como maestro, terminé como psicólogo y ahora pues estoy en la rama de derecho. Eh, He descubierto que no solamente me gusta un solo tema, pues, y eso es lo que va haciendo que uno vaya forjando lo que va queriendo. Y una de las formas para que vos te superes, ¿crees que te sentás obligado en algún momento a poder superarte aún más a base del estancamiento? Porque eso también te puede dar origen a que vos querás avanzar profesionalmente. Por ejemplo, si vos ves a tus amigos que están estancados y vos también sos parte del mismo estancamiento, ¿crees que te sientas obligado en algún momento de salir de eso? Por supuesto, creo que lo primordial es identificar y saber en el proceso en el que estamos. Por eso te digo que es importante que nosotros conozcamos nuestras habilidades, conozcamos de lo que somos capaces, conozcamos qué es lo que nos está afectando. Es por eso que, aunque anteriormente no era un tema muy, muy fuerte, vamos a decirlo así, el tema psicológico, el buscar ayuda profesional, hoy en día es muy, muy, muy buscado, vamos a decirlo, valga la redundancia. Te lo digo, yo he tenido pacientes que no solamente tienen 2 licenciaturas, tienen maestrías, tienen niveles académicos grandes que cualquiera diría, ¿y cómo? ¿Por qué se siente así? Pero vamos a cuando te digo que se llega a un límite y en ese momento nosotros creemos que ya pues ya no hay nada más allá o que muchas veces sucede, nos metemos en las ramas equivocadas de estudio y llega un momento que no sabemos qué hacer porque no es para lo que nosotros deseábamos estudiar, vamos a decirlo así. Y en la parte laboral, porque vaya, estábamos diciendo que los jóvenes, hemos visto que muchos jóvenes se están suicidando y es un tema que también aqueja no solo a la sociedad, sino también a otros jóvenes porque ven lo mismo, o sea, ven su edad reflejada en estos tipos de actos o de suicidios. Pero, ¿qué crees vos que es lo que más afecta para que un joven tome esa decisión? Para que un joven, mira, hay muchas, como te digo, muchos factores que llevan o determinan que una persona pueda suicidarse. Pero la realidad, si lo vemos desde el punto que estamos tratando hoy, digamos que no funcionó la relación que tenía con la novia. Vamos a decirlo así. ¿Qué sucede? Cree que ese es el final de todo, que nadie más le va a prestar la atención que tenía. Tenemos jóvenes totalmente dependientes que muchas veces nosotros como padres contribuimos a que sean jóvenes que se estancan fácilmente. ¿Por qué? Porque no les damos la oportunidad para que ellos puedan desarrollar sus habilidades, puedan conocerse. Respiramos prácticamente por ellos, me atrevo a decir así, no les damos esas oportunidades de desarrollar habilidades. Entonces ellos se estancan fácilmente, no saben cómo resolver un conflicto sencillo. Para nosotros que crecimos en una generación anterior en donde teníamos nosotros que solventar nuestros problemas, ver cómo solucionábamos, pues es más fácil buscar esas brechas y salir adelante. Entonces para muchos jóvenes no, el primer problema que les viene para ellos es el fin del mundo y no hay nada más allá. Entonces ellos se estancan emocionalmente al grado que no pueden ver una solución sencilla.
Y muchos de ellos lo vemos jóvenes, niños, tenemos 12 años, 15 años, tomando fatales decisiones. ¿Por qué? Porque, como te digo, se estancan emocionalmente y no les permitimos nosotros como padres desarrollar habilidades para que ellos puedan solventar, tengan esa resolución de conflictos adecuada. Y sobre tu profesión, que es psicología, hay muchas familias que piensan que llevar al hijo al psicólogo a temprana edad es porque está loco. Entonces, si un hijo llega y le dice, quiero un psicólogo, no significa que esté loco, pero es por la misma educación en la que estamos que tal vez no es como un hábito ir al psicólogo y hablar con él para explicarle varios factores que para los jóvenes podría ser como el fin del mundo, como vos le decís, pero para otra persona que sea un poco más madura, piense diferente, porque los mismos problemas de una persona no pueden verse de la misma forma para otra persona. Pero en ese aspecto, ¿qué recomendarías vos para un joven que esté pasando por una situación mala, que se sienta mal, que pueda llegar a tomar una decisión que tal vez no quería? Pues mira, lo primero, lo que yo siempre recomiendo, habemos muchos profesionales de psicología. Dentro de la rama, como en todas las ramas, se tiene que saber seleccionar al profesional, para empezar. Como te digo anteriormente, si era un tema bastante tabú el hecho de buscar ayuda profesional, inmediatamente decían, ¿estás loco? ¿Qué? Si entraban, pues salían como a escondidas, que nadie me vio que llegué. Pero ahora ha ido cambiando bastante. Se ha ido viendo cómo problemas de aprendizaje se han ido descubriendo la solución a eso. Jóvenes que hoy en día pues realmente los padres no tienen la confianza o el tiempo para escucharlos sobre todo eso. O la experiencia. Recuerda que estamos en tiempos muy diferentes. Los padres pues de una u otra forma nos centramos en que principalmente en nuestro trabajo y que no les falte nada a ellos. Y en medio de eso, pues estamos a la escuela antigua. Estamos a la escuela antigua y me incluyo pues en su momento, porque recuerda que la educación, la forma de crianza pasada es muy distinta a esta. Entonces, ¿qué sucede? Dejamos de la mano, muchos jóvenes quedan solos. Entonces, ¿qué sucede? Las redes sociales tienen que servir para difundir este tipo de mensajes. Decirle a los jóvenes, no están solos, hay quienes quieren ayudarles, busquen a la persona adecuada para que les pueda dar un consejo, les pueda orientar y en casos más severos, pues seguir un proceso de terapia. Que para eso está diseñado, por eso existe la profesión de psicología, porque lo que no se puede ver, lo que no ven los médicos de manera física, entonces esa es la parte que pasa al psicólogo, a toda esa parte emocional, lo que no se puede palpar, pero que realmente después nos pasa efecto de manera física. Tenemos jóvenes que no se quieren levantar de la cama con molestias musculares, tenemos jóvenes con dolores de cabeza, tenemos jóvenes que les hacen todos los exámenes y no sale nada, pero no los llevamos donde el psicólogo. Que muchas de las situaciones, pues uno sabe el plan de intervención que hace con ellos, las evaluaciones, a quienes debe remitir para conocer las diferentes situaciones que le puedan estar afectando y en definitiva crear un plan de intervención. Así que yo le digo a los jóvenes, busquen apoyo si en algún momento se sienten perdidos, si en algún momento sienten que hay un estancamiento y que ya no hay nada más para ellos, que solo tienen una solución, pues es ahí donde uno tiene que reaccionar y buscar ayuda. Y como padre, pues enseñarles a ellos a pedir ayuda y quitarnos eso de que buscar ayuda pues es para débiles. También esa es otra frase muy común. El fuerte es el que busca ayuda para buscar una solución. Tiene que ser todo lo contrario de lo que debemos enseñarles a ellos. Guan.